Bienvenidos a Community Redes, a este ciclo de charlas y casos de éxito. Hoy tenemos el honor y el placer de tenerlo como invitado al doctor Leonardo Sande, director de la Clínica Sande en Montevideo, uno de los referentes en salud en Uruguay, en Argentina y en Brasil, y uno de los clientes estrella de nuestra agencia. Bienvenido, Leo. Gracias. Che, me encanta esto, ¿no? Casos de éxito. Yo me voy con el ego elevado ya después de este podcast. No, es un placer estar en Argentina, estar con ustedes y me encanta que se inviertan los roles, que siempre ustedes van a visitarme, a laburar a Montevideo, hoy estar acá. Y bueno, es verdad, trabajamos ya hace mucho tiempo juntos, entonces somos un éxito. Somos un equipo y somos un éxito. Muchas gracias. Somos un éxito porque sí, es como impensable. Digo, bueno, en el caso, como me presentaste, yo soy médico. Y si bien empiezo con otras especialidades, termino formando en la Clínica Sande, una clínica donde hacemos nutrición, bienestar, obesidad. Y si bien siempre me gustó lo de la comunicación, era impensable que yo pudiera lograr todo este contenido o esta campaña solamente con una virtud. Mira, esto que decís me parece súper interesante. Te quisiera preguntar, ¿por qué para un médico hoy es clave o incluso un factor de su éxito y de su forma de transmitir temas de salud la comunicación? Bueno, se me ocurren decirte por dos lados. Primero, por una cuestión técnica, académica y de educación poblacional. ¿Quién más que puede influenciar que un médico? Tenemos las redes plagadas de gente diciendo información a veces con muy poca evidencia científica, sin ningún criterio, diciendo coma esto. Bueno, voy a dar ejemplos míos. Come esto, hace esto, comenzá por esto. Justo los médicos que nos dedicamos a esto, tendríamos que tener la comunicación como mucho más fluida. Sin embargo, hay todo como un prejuicio, un tabú, que no es propio de los médicos, creo que es propio de los académicos, ¿no? De la gente que pasó por la universidad como yo y tiene como ese miedo a bajar ese lenguaje, como decía mi amiga Manuel Vinoso, me lo transmitís pero en lenguaje normal, por favor, ¿no? Que lo entienda todo el mundo y podés transmitir a todo el mundo, creo que eso es fundamental, es hacer educación. Eso es muy, muy importante y justo estaba pensando cómo llegar a algo por ese lado en tus inicios, porque hoy comunicás súper fluido, ahora vamos a ver el caso hoy y lo vamos a analizar un poquito odio en la mi video de pero inicio. vamos para atrás un poco, pero ni siquiera te hablo de 2 o 3 años, más atrás todavía. Vos con la comunicación, ¿cómo te llevaste? Siempre me llevé bárbaro. Porque es la comunicación y la exposición un poco, ¿no? Claro, siempre me llevé bárbaro. Yo doy clases desde que tengo 20 años. Yo siempre me llevé bárbaro con la comunicación. Creo que cuando formo la clínica y decido tener redes sociales, que fue mi primera vía de comunicación, después viene la web, después viene el Canal 10, la radio, y vienen un montón de cosas más que seguramente ahora hablaremos, creo que uní cosas que a mí me gustaban. Claro. Y creo que a mí me empezó a salir bien comunicar desde el día que me miré al espejo y me dije, sos doctor, sos amigo, sos pareja de Ariel, sos eso, y te gusta comunicar. Vivilo, disfrutalo, y desde ese día que acepté que era algo que me gusta, porque solamente te puede ser médico, bueno, voy a unir estas dos cosas. Algo que me gusta, que es la medicina, obviamente dedico a esto, y a comunicar, y me solté. Y ahí se fue el clic. Y obviamente uno no nace sabiendo todas, ¿no? ¿Cómo era al principio? Claro. Muy almidonado. Yo ensayaba todo. Todo estaba protocolizado. Primero voy a decir esto, segundo voy a decir esto, preguntame esto. ¿Y fuera de eso, la vergüenza o la mirada del otro? No, el miedo. Se llama miedo. Perfecto. Se llama miedo. Miedo a lanzarme, a exponerme, a equivocarme, a que me vean errar, a decir, no, esto no es así, voy de vuelta. Es miedo. Es súper importante que lo digas, porque a veces nos pasa a nosotros de interactuar con distintos profesionales y a veces da mucha vergüenza y tenés un parate, te frizás por ir adelante de la cámara. El miedo va a estar. Claro. Lo que avanzamos en la vida somos lo que le atravesamos. Claro. Porque a mí la comunicación siempre me gustó. La medicina siempre me gustó. Entonces, ¿qué problema existiría en unir comunicar, medicina, si son dos cosas que me gustan? El miedo a alargarme, exponerme al que dirán, el miedo al ridículo. Y el día que yo pude atravesar el miedo y que se acabó el problema. Yo ya no pido ninguna pregunta, no sé. Llegué a Argentina el miércoles, ayer di 2 entrevistas, una para Caras TV, otra para la radio Perfil. Y yo nunca tenía ni idea de que me iban a preguntar y no me importaba, porque de hecho creo que resta.
Claro, creo que resta, que claro, creo que la espontaneidad, yo no sé qué me vas a preguntar ahora, y salen cosas mucho más lindas. Pero claro. bueno, necesitas un proceso a veces. Claro. No, y además, obviamente, esto de afrontar primero esa primera barrera que son tus propios miedos y después también tomárselo de determinada manera, porque nosotros lo que conocemos tuyo, por ahí la gente conoce a Leo mostrándose a cámara, hablando perfecto, mete en un segundo el mensaje ideal. Ahora, hay mucho trabajo, hay mucha disciplina. Contame un poco de eso, ¿cómo te fuiste dando cuenta de que no era nada más algo solo espontáneo, está bueno que esté espontáneo, pero sino que también había que pensar un poco un algo más? Obvio, no, obvio, obvio. Yo siempre lo supe eso. No, no, a mí nunca me generó duda. Yo nunca pensé que esto era como prender una camarita y empezar a comunicar. Siempre entendí que había que haber un trabajo atrás de esto, ¿no? O sea, desde cómo hablo, qué quiero decir, qué quiero transmitir. Señores y señores, hablé con una lapicera en la boca por meses Claro, claro, para poder modular. Y andaba claro. hablando todo el día en mi casa con una lapicera en la boca. Para mí fue bien concreto. Yo, en primera instancia, en mis inicios, bueno, no tenía el capital para invertir en una empresa que llevara a cargo mi comunicación. Empecé muy de a poco yo con la clínica, alquilando horas en consultorios antes de llegar a la clínica Sande. Porque la gente, viste, que ve la obra pero no la Claro, ensayó. claro. Mirá, lo que más me interesa a mí ahora es poder, si en un ratito podemos contar cómo es esa transición y cómo fue ese trabajo y mostrar la parte de atrás, el backstage. Claro, y el día que, pero siempre supe que esto no podía ser improvisado. El día que tuve el capital y las condiciones para invertir, lo encontré a ustedes. Y después el problema fue segundo, buscar a alguien que me llevara la comunicación. Pero en ningún momento pensé que esto iba a hacer prender una cámara y volverme exitoso. Eso le pasa a un influencer cada 2 millones de influencers. Claro, Yo a claro. veces veo chicos que están iniciando en esto y nada, en Uruguay es como todo más mini. Créanme que en Uruguay soy influencer, pero lo que pasa es que en Uruguay somos 3 millones y acá son muchos millones de personas. No sé cuántos millones son en Argentina. No, mucho más, casi 50. Casi 50. Sí. No, no, bien, iba a decir 60. Entonces las proporciones todas cambian de Uruguay a acá. Pero yo les veo, bueno, yo empiezo una camarita y yo le digo, si quieren un consejo, no, no, esto no funciona así con una camarita y coraje. Esto hay Y trabajo. ese primer aprendizaje, ¿cómo fue? Suponete, yo sé que primero empezaste solo, después tuviste algún community y después llegamos nosotros. Y inclusive nosotros hubo como una etapa primera muy cortita, que fue también un servicio parecido que tenías, que era community y por ahí alguna producción audiovisual. Y después dimos un salto, creo que importante, que vamos a charlar sobre eso también. Pero el previo, ¿cómo fue la primera relación con un community manager? Confiar en alguien para que te prepare piezas de comunicación. ¿Cómo fue esa etapa? Ay, era un caos eso, porque entre mis miedos no superados, el community con poca experiencia, y eran los videos que salían más o menos, decí que naturalmente tengo Sí, 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 cualidades tenés sí, para total. comunicar. Claro, Y también me ayudó que desde el inicio, yo muy rápidamente en mi carrera, cuando empecé con la clínica, ya empecé a trabajar en la tele. claro. Yo en los 2 meses que estaba con esto, María Noel Minoso, mi amiga, escuchen, una gran locutora, La Voz de Uruguay, me dijo, vos tenés que hablar conmigo en la radio. Y a los 2 meses de radio me llaman del 10, un programa de mañana. Y al año ya estaba en horario de las 6 de la tarde en otro programa de salud. Entonces fue tan rápido que tuve que aprender a los tortazos. Pero ¿qué pasaba? Un poco la práctica ahí es A la práctica fue mandatoria y fundamental. te aflojás y en la medida que lo vas haciendo más, eso por ahí está bueno para identificar algunos tips que puede entender un profesional que te está mirando, que trabaja en la salud, y por ahí va a la primera, le cuesta o no le sale o no le gusta, pero también con la práctica, con interactuar con otros profesionales, ¿no? Esto es como para los profesionales, los médicos, es como la residencia. Claro. Los primeros 6 meses sufrís. Claro, Después claro. de los 6 meses lo empezás a disfrutar recién. Claro. Y después te encanta. Pero bueno, entonces lo primero Eso es clave también, porque una cosa que nosotros vemos es, a la gente por ahí no le gusta al principio, pero después terminan todos enganchados una vez que todo soltaron. termina Sí, sí, sí. enganchado. La cuestión es acá, bueno, te decía, el primero de las redes era casi un satélite de la tele. Los recortes de la tele venían para ahí y no entendía muy bien que cada vía de comunicación
tenía que tener un contexto, una forma, que no es lo mismo escribir para el diario, que no es lo mismo ir a hablar a la radio, donde yo puedo estar media hora hablando, porque los tiempos son otros, pero no pueden haber silencio porque la gente no te está mirando. Claro. Que es otra cosa la televisión, donde tenés dos productores, redondeá, 7 minutos, y el tiempo vale oro. Claro. Y otra cosa es un stream, y otra cosa son los 60 segundos de Instagram, porque si no nadie te va a mirar. Y otra cosa es tu web. Y otra cosa es mi web, y otra cosa. Pero lo importante que una todas esas cosas, que por eso es importante tener un equipo de comunicación y marketing, es que lo que no puede variar es el criterio. Totalmente. Yo tengo que transmitir un criterio. El doctor Leonardo Sande siempre tiene que ser el doctor Leonardo Sande. Y tengo un mensaje inclusivo, y tengo un lenguaje, cuando hablo del peso, libre de juicios, y soy una persona accesible, y soy una persona graciosa, y soy ácida. Y eso tiene que verme representado, no importa el escenario donde me pongan. Y creo que el mayor trabajo de ustedes fue ese. Creo que esa es una de las cosas que sobresale en tu evolución, inclusive, porque a mí lo que me sorprende es que no dejas de evolucionar. Cuando te conocí, lo primero que te dije es comunicás muy bien. No arrancamos con alguien que no sabía comunicar. Comunicás muy bien. Pero seguís evolucionando y cada vez nos sorprendes más, porque cada vez son múltiples los medios, son distintos lenguajes. Y creo que lo más interesante de todo, todos funcionan en conjunto. Eso me parece que es lo difícil a veces de ver, sobre todo al principio, y ahí vuelvo a lo de Community Manager. Hay algo que me lo explicaste vos, que eso me lo explicaste vos. Los medios son medios. Hoy funciona el Instagram y mañana quizás, chicos, no hay más Instagram o Claro. Nadie lo va a mirar. Eso no es problema. Acá lo que hay que tener, un criterio, una identidad y un programa. Y yo, Leonardo Sande, tengo 45 recién, pretendo trabajar por lo menos a los 65. O sea, tengo que sobrevivir 20 años más. En 20 años más, ¿saben la de redes y vías de comunicación que ni sabemos que van a existir? Claro. Y yo no me puedo agotar con el Instagram. Y vos vas a seguir siendo Leonardo Sande. Y yo tengo que seguir siendo Leonardo Sande por más que el mundo explote y revuele atrás y las redes se unan, se bajan. Entonces, si no hay un programa, una identidad y un criterio, no hay comunicación. Mira, me acuerdo de las primeras charlas que teníamos. Claro, porque muchas veces lo que la gente, la expectativa que tiene con un community es, bueno, que me resuelva la comunicación. Ahora, claro, las primeras charlas es, Leo, sos un número 1, sos referente en Uruguay, en Latinoamérica, en temas de salud. ¿Qué sentido tendría que un community manager pueda hablar de salud como vos? O sea, si no tiene esa especialidad. Lo que tiene es la herramienta y la bajada. Ahora, si vos no participás de ese proceso, lo más jugoso que es tu know-how diferencial, tu práctica, tu criterio, tu experiencia, no se ve reflejada en tu comunicación. Exacto. Eso es importante, ¿no? Que te veas reflejado. Y que te involucres para mí. Porque el que te veas reflejado es que estás involucrado con tu comunicación. Que te involucres y que escuches. Son las dos cosas importantes. Sí, porque vos todo no lo sabés. Porque si yo supiera todo, no los contrataría. Claro. O sea, yo me manejo todas las redes, yo me manejo toda la web, yo me manejo todo. Tenés que estar identificado. Vos no podés perder identidad. Yo no puedo ser lo que no soy. Yo tengo que ser verdad. Claro. Porque por eso comunico bien. Porque soy verdad. No estoy mintiendo. Soy así, punto. Esto es lo que creo, lo que opino. Pero también tenés que escuchar. Por acá sí, por acá no, esto sí. ¿Qué te encontraste que hicimos distinto? Porque yo mirando para atrás, hubo un quiebre en esa comunicación. Venía muy bien, pero hubo un quiebre que de hecho a resultado, y sobre todo resultados más importantes, se vieron con el tiempo. Pero, ¿qué sentís que fue el cambio que encontraste o cuál fue el salto que diste en tu capacidad de comunicar? Me desalgodoné, por decirlo de alguna forma. Okay. Creo que estaba muy profe de facultad, así, ¿no? Muy estructuradito, y entender que la comunicación en otras vías no es así, y que por eso no le resta contenido, porque yo te puedo contar un paper para un congreso, el estudio Surmut 1 enroló 2.000 pacientes y fue donde demostró que la tirzapatida es un fármaco muy adecuado y vamos a analizar el PLAN, o te puedo decir tirzapatida o Mounjaro, ¿cuál es mejor para adelgazar? Y también te estoy diciendo el mismo estudio. Total. Te lo estoy contando igual, pero se lo estoy contando a alguien
que no es médico y que no le importa por qué si es Sormut 1, Sormut 2 o si el N o el número de pacientes que enroló. Y lo explicás tan bien, o a nosotros nos pasa eso, espero que la audiencia también, de todos tus seguidores y toda tu comunidad, que es cada vez más grande, Cada vez es más que grande. sentimos que hasta a veces te vamos con una profesión, y si esto lo llevamos así, y estamos hablando de Ozempic, estamos con las drogas que aparecen, o con la última novedad, o con las discusiones como fue la pirámide invertida cuando salió de Trump, nos haces entrar en un mundo de que para nosotros era nuevo. Entramos en el mundo de salud y empezamos a entender. Saben de salud ya. Empezamos a entender por lo menos de qué va y podemos meter algún bocadito. Pero quiero decir dos cosas más que me dieron ustedes. Si bien me desalmidonaron, como dije, este verbo que acabo de inventar, me estructuraron, me dieron orden y me hicieron 100 veces más eficaz. Esa es la clave. Soy 100 veces más eficaz. Cuando a veces me ve un colega y me dice, ¿cómo haces, Leo? Porque yo tengo un cargo de alta dedicación, pero mi primera especialidad en medicina intensiva en la médica uruguaya, mutualista que adoro. Soy el gestor, director médico de mi clínica. O sea, mis problemas no se terminan con los pacientes. Él se termina, pagaron las cuentas, no pagaron las cuentas, hicieron los guíos, el contador, acá. Claro. Soy un empresario además de todo esto. Entonces arrancamos. Soy docente de la Universidad de Montevideo. O sea, además coordino el curso. O sea, tengo alumnos y tengo docentes a cargo. Y además salgo en el Canal 10 todas las semanas, salgo en el Canal 5, escribo para El País, salgo en Monte Carlo, le escribo para millones de revistas, escribo para Caras Acá. Noticias, que también... Bueno, noticias para Cara. ¿Cómo das haces? charlas en el exterior, viajás, exposiciones. Porque tengo una estructura, un orden y un equipo que me deja llevar todo eso. O sea, es imposible que yo coordine todo eso. ¿Cuánto Alguien valor, tiene que revisarme las notas. No puedo estar todos los domingos leyendo todo. ¿Cuánto valor le das al diagnóstico y al plan? Porque en algún momento hicimos un plan de 2 años nosotros, que estamos justo Exacto. ahora llegando a las mieles de ese plan. Porque ahora por ahí, claro, festejamos cuando los números, pero lo pensamos un montón antes. ¿Cuánto valor le das? Porque inclusive en cómo lo estructuramos, desde la estrategia de contenido. ¿Qué vamos a hablar los próximos 2 años en contenidos? Hablamos de contenidos, por ejemplo. Es el 100%, es todo. Te voy a decir algo que le digo a mis pacientes. Un objetivo sin una estrategia es solamente una idea. Punto. Si vos tenés un objetivo, tiene que tener un plan de trabajo. Si no, es una idea. Es fantasear, es perder el tiempo. O sea, estamos hablando de que nuestro tiempo es finito, es nuestro mayor capital. Y yo tengo una vida, tengo amigos, tengo familia, tengo trabajo, tengo pacientes. No estaba para jugar y bueno, a ver cómo me va. Descansar, divertirte. Necesito descansar, claro. nada, necesito ir al gimnasio, o sea, Claro. hacer un montón de cosas. O sea, no estoy para perder el tiempo. Entonces, ese potencial, yo antes de conocerlo, era un montón de cosas sueltas. Un artículo de un diario tirado por ahí, un programa por allá tirado y otro por acá. Y cada vez que empezaba a laburar era como de cero. Y tengo una estructura. Esto es confidencial, pero le contamos. O sea, yo planteamos temas, vamos por acá, y ahí te salgo tele, radio, curso, tic, 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 optimicé. Y después se tiene que medir, y los resultados siempre están buenos, a nivel pacientes, a nivel cursos, y a nivel popularidad, por decirlo de alguna forma, no sé cuál es el Es que ese es como el término. resultado. Muchas veces todos los que trabajamos en comunicación, cuando llega un caso, lo que están buscando llegar ahí. Pero previo hay muchísimo trabajo para hacer y inclusive yo en el caso tuyo, esto que decís de que todo tiene que coincidir y que hay un diagnóstico y que uno arma un plan y que hay una mirada más holística del tema, dialoga mucho con tu clínica también Exacto. y con tu método. Dialoga con todo, con... Entonces el match fue interesante porque tu comunicación también dialogó con tu forma de trabajo y con los postulados de tu clínica. Bueno, hay una cosa que me lo han dicho unos varios pacientes y a mí me pone muy contento. Me dice, me encanta entrar a la clínica y ver lo mismo que vemos en las redes o que vemos en la tele. O sea, hay toda una lógica, o sea, no hay una diferencia. Ustedes que viven en la clínica desde Total. adentro, es un ambiente como muy relajado, que los chistes están todo el tiempo y es la misma dinámica. ¿Sabes que yo le pongo, con los chicos siempre le pongo un título a eso? Le digo, es saludable. Ese ambiente es saludable. Es saludable. Y en tu línea, eso es clave porque es el ADN de tu proyecto. Y sí. Y no. si lo podemos contar así y se vive así, del equipo de trabajo te adoran y no sos poco exigente, porque tenés un nivel de exigencias muy importante. Elevado, sí, Pero elevadísimo. todos están contentos sumándose a esa. Y es siempre ver cómo es un poco más.
Y qué otra cosa se puede agregar, o cómo puede interactuar, o cómo se puede mostrar de otra manera. Y lo que siempre me llama es todos contentos laburándolo. Eso es sano. Es sano, es sano. Es un lugar donde, como me dijo Vero una Nutri, dice, a mí me sacó con el cajón puesto acá. Dice, no, digo, ay, qué bueno, igual, ¿no? Tipo, me sacás con el cajón puesto, me dice acá, yo no me voy, ¿viste? Y sí, no habría por qué irse si estás haciendo las cosas bien, estamos haciendo lo que nos gusta, trabajamos con buena onda, a veces más, a veces menos. Porque inclusive todo el mundo por ahí no tiene la posibilidad de acceder a un tratamiento como el tuyo, pero yo conociendo cómo es el proceso y la atención en la clínica y vamos aprendiendo cada vez más porque vamos discutiendo sobre esos temas, veo que para el seguidor de tu cuenta de Instagram o para el que está, y ahora vamos a hablar de ese caso también interesante, puede entrar a una clase en Pro Salud en tu web digital, un profesional o una persona que está interesada en el tema, se encuentra con bastante de la clínica Sande y yo me imagino también que el paciente cuando llega a la clínica tiene un back de información que llega de sus redes. Obvio. O inclusive obvio. A veces yo lo que me pregunto es, ¿no te pasa que sienten que ya te conocen cuando llegaron? Sí, o que hay cosas que ya dijiste. Tienen como la fantasía de ver de qué tan parecido soy a lo que conocen de mí, ¿no? Claro. Y eso los alivia mucho porque sí, siente que me conocen, obvio, ¿no? O mismo con la capacidad de entrar en la vida cotidiana. A mí me pasa, nosotros llevamos la cuenta, pero también yo en mi vida voy a entrenar. Tengo que tomar agua, y es importante que descanse. Y me vienen todos los consejos que van saliendo y están públicos, porque están en tus redes. Es público, o sea, la información que está ahí es súper validada, es una información de verdad, sana, que hace bien. Que hace bien, que la dio con mucho respeto y seriedad, porque las informaciones son generales, no son para casos particulares. Entonces, cuando uno quiere transmitir, y esto para todos los que transmitimos salud, tenemos que ser muy responsables. Muy responsables. Y esto para cualquiera que está comunicando. Hay que ser responsable de lo que uno dice, porque eso lo puede repetir otras personas. Hay que tener en cuenta que siempre habrá para genialidades, cosas que no generen daño, que no puedan tener una complicación. Y sos muy cuidadoso de eso. De hecho, una regla que tenemos en el equipo es nada sale sin el ok final de Leo. Sí, porque y es muy importante eso. Es muy importante claro. Eso. Hay que involucrarse. Hay que involucrarse en la comunicación de uno. O sea, no puede dejar porque ahí empiezan las macanas. Pero bueno, si hay equipo y está todo organizado, es para eso, para optimizar el tiempo, ¿no? Para que todo eso sea mucho más rápido. Creo que... Yo un diferencial que te veo en esa parte también es... vos bajás la línea de qué temas se van a... Ya pensamos en de qué se va a trabajar y cuáles son las líneas de trabajo o los temas para el año. Pero después vamos trabajando mensualmente cada temática. De trabajo, siempre hay problemas y notas. Y algo que para mí es muy importante, que por ahí puedas contar, para que otro pueda ver también cómo elaborarlo, es propones el tema, te lo desarrollan, vuelve y volvés a construir sobre eso. Termina siendo una co-construcción. Exacto. No es que, bueno, hablen de esto, sino que te involucras realmente en... ¿Qué tiene que ser? Si ustedes proponemos temas, trabajo sobre eso, es mucho más rápido, es optimizar el tiempo, lo haces en un ratito, después tiene que haber la devolución. Y eso, lo que sí, yo lo que veo también, que hay que tener paciencia, porque esos son procesos que es... El encargado de comunicación tiene la delicada tarea de mostrarte al mundo lo que van a ver de vos. No es joda lo que están haciendo. Claro. Es un trabajo de altísima responsabilidad. Podés dejar a alguien encantador o podés arruinarle una carrera. Total. Y eso como un matrimonio que lleva tiempo. No nos vamos a llevar bien en 2 meses. Yo veo gente que tiene expectativas muy altas. Digo, esto no entiende nada de comunicación. Que quiere meter 2 cosas en Instagram, 3 videos y esperar resultados. ¿Resultado de qué? Mirá, me pasa de mucho. Nada vas a tener. Vamos a Uruguay. No arrancaste todavía. Casi todas las profesionales se me acercan. Quieren tener tus redes, quieren tener tu formato, Pero claro, cuando después empieza el ida y vuelta, buscaban un community manager. Bueno, pero no es compatible entonces. No es compatible. Sí, depende también cuánta energía le pones y cuánto podés hacerlo de forma profesional. Así como en tu carrera lo sos y en tu aplicación, la comunicación tiene determinadas... Señor profesional o señor empresario, esto implica invertir tiempo y dinero, punto. Claro. Y el que no entienda eso...
Y medir, porque Y inclusive... medir, pero no es tan como... Claro. Yo veo fantasías en un mundo donde está hipercomunicado, Sí. donde la competencia es violenta y feroz. Esto no se hace con 3 videitos, sino sería una tontería. Hay mucho laburo atrás de lo que la gente dice, yo quiero esas redes. ¿Sí pensás cuánto laburo hay atrás de esas redes? ¿En qué momento sentiste, che, pará, esto que estábamos hablando está todo conectado y ahora está explotando? ¿Tuviste ese momento de un... Pues yo tengo visualizado uno que me quede, o sea, si, viste en... Tuve 2. ¿Dos? A ver. Cuando llegó el Ozempic Uruguay. Ese es el mío. No podía creer que mi secretaria estuviera arreglándome notas diciendo, no, el doctor no puede hoy porque tiene otra, y era una vorágine de ¿Y laburo. te acordás de dónde veníamos? ¿Eh? ¿Te acordás de dónde veníamos ahí? No me acuerdo dónde veníamos. Me acuerdo perfecto porque el mes anterior a eso, Y veníamos del Obesity Week. un poquito antes de eso, veníamos diciendo, vos viajabas al Obesity Week en San Pablo, cantidad de gente, mega exposición, invitado internacional, y estábamos discutiendo qué llevábamos de innovación ahí. Y justo estábamos trabajando con la web. Estábamos haciendo un refresh de la web y dijimos, che, pará, y si le hablamos a un público profesional y nos acercamos a trabajar con gente que esté vinculada a la obesidad de alguna forma y damos una capacitación free. Y yo te digo, che, ¿sabes qué? Justo estamos viendo que hay una plataforma que podemos armar desde tu web y así nació ProSalud. Es verdad, estaba justo en la web. Estabas lanzando ProSalud si querés contarlo vos ahora, en Sao Paulo. En San Pablo ProSalud es una página virtual, es un aula virtual, es el término correcto, un aula virtual donde hay diferentes clases de los pilares de la clínica: ejercicio, nutrición, farmacología, enfermedades asociadas. Ahí le hablamos a profesionales. Le hablamos a profesionales. Después hay podcasts y eso que se puede escuchar que está en otro lenguaje. Y dijimos, bueno, el momento de lanzar, yo tenía 2 exposiciones en Brasil que eran muy polémica y esperada, porque era el único que hablaba de aspectos psicológicos, iba a hablar de atracón. Y bueno, y en ese momento dijimos, bueno, aprovechamos la plataforma del Obesity Week, un lugar donde habían, no sé cuántos médicos, pero muchísimos. Miles de médicos puestos ahí para lanzar ProSalud, esta aula que es totalmente gratuita, que pueden acceder sin ningún problema. Es una clave por... Contales la web, la dirección de la web. La web es www.clinicasande.com.uy y ahí lo único que tienen que hacer es usar su usuario y pueden leer papers. De hecho, tengo papers muy interesantes, que por eso el usuario, y no somos atomizantes, no que después le estamos mandando promos. Nada. No mandamos nada. Siempre por eso hicimos así, es que nosotros trabajamos con agenda llena, entonces podemos darnos el lujo de hacer otras cosas. Bueno, y ahí, cuando en ese revuelo del Obesity Week llega el Ozempic Uruguay y nunca había dado tantas notas juntas. Y al mismo tiempo estabas por la primera diplomatura. Y la primera diplomatura en la UM, todo junto, era... Entonces ahí para mí, esa fue para mí la explosión. Yo lo que veía técnicamente es, le estábamos hablando a profesionales, a estudiantes, a gente en el exterior, a la comunidad en general, y vinieron los medios de prensa. Pasó todo junto en 3 semanas. Y me acuerdo de ver las métricas y explotaban en todas las plataformas. Explotaba Instagram, explotaba la web, se sumaba la gente. Yo fingí demencia por tiempo, porque yo sabía que estaba explotando, pero además con un pudor. No, pero ahí hubo un pico. Sí. Me acuerdo que estaba por ir a cenar con mi pareja, con Ari, y estaban así todas las señoras en ese momento bichando, ¿no? Muy perfil de mi seguidor, que me miran en la tele, que no por acá, ¿viste? Y yo siempre fijo demencia, ¿no? Por timidez, a veces. Ahora ya entendí que no hay que fingir demencia porque es como un antipático. Y en sí lo que tenía mucha vergüenza. Claro. Y Ari me dijo, che, tenés tu club de fan mirándote ahí al lado. O sea, estas señoras te están reconociendo. ¿Me entendés? Entonces aprendí que dije, bueno, sí, ya soy una cara conocida acá. Y empecé a saludar. Qué lindo que lo cuentes así porque... Empecé a saludar, hola, ¿me entendés? Yo lo miro desde mi formación, ¿no? Entonces yo lo pensaba como, bueno, están llegando todas las variables juntas y la explosión fue en el mundo cotidiano, porque le empezaban a hablar en la calle. Entonces eso fue como un broche... Te van cayendo las fichas. Hay una revista muy importante de Uruguay, Forbes, una revista muy de empresarios, y es una revista que le hacen llegar a un público muy particular, y me llamaron por una nota, ¿no? Y yo le digo a la periodista, ay, ¿cómo llegaste a mí? Y la periodista me dijo, ¿por quién sos? Claro.
¿por quién sos? Y quedé así como paralizado y empecé la nota, ¿no? Perfecto. Dijo, ¿por quién sos? Y dije, bueno, sí, se logró. No, es genial porque además, eso lo puedo decir yo desde acá y lo voy a compartir todo mi equipo, sos lo que mostrás en las cámaras, lo que mostrás en Instagram, lo que salís, sos eso. No es que vas, y nosotros conocemos mucha gente de medios, por ahí es diferente, pero no, sos eso. Y además para comunicación eso es clave porque es tu ADN. Es saludable estar alrededor de Dr. Sande. La clínica va creciendo. Te mudaste, de hecho. Me mudé, estamos con la mejor vista de Montevideo. El lugar es divino. Es divino, es divino. Sí, sí, la sí. mejor vista En de Punta Montevideo Carretas. porque la parte de la Rambla, los que no sé si conocen Montevideo, la parte de Malvin, Buceo, tiene una vista hermosa. Pero nosotros estamos en la punta de Boulevard Artigas, que es una gran vena de Montevideo, ¿no? Y en esa punta de Boulevard Artigas tenés todo el parque del golf, todo verde, ves toda la ciudad, ves el cerro, toda la parte de la ciudad y todo el mar. Entonces esa vista triple que tenemos, parque, ciudad y mar, no se quejan si tienen que esperar. Es terapéutica, se toman un cafecito y miran y dicen, no, tranqui. Cuando uno dice, en verano pasa que en la hora de la caída del sol, del atardecer, tipo se suspende la consulta y dicen, no, cae el sol, aplauden y después seguimos trabajando. Impecable. Leo, para cerrar la nota, me gustaría mucho que le hables a la comunidad de Community Redes, sobre todo a los que son profesionales de salud o son profesionales y no se animan, y le puedas dar algunas palabras vinculadas a esto, que arrancaste con unos miedos y hoy de repente podés contar de que es un mini multimedios y que en múltiples plataformas lograste conseguir un nivel de comunicación y de impacto en el público que realmente te cambia y te lleva a otro nivel en comunicación. ¿Qué les recomendarías? El mensaje más grande, creo, para los profesionales de la salud, cualquiera que quiera comunicar, el primero hay que vencer el miedo. Si uno está diciendo la verdad, estudió sobre eso, ¿qué mal podés hacer? Hay que vencer el miedo, punto. Hay que atravesar y vencer el miedo. El miedo siempre va a estar, pero lo que avanzamos en esta vida es porque de alguna forma lo atravesamos. Totalmente. Si no, te quedas en el mismo lugar. El miedo está, lo atravesás y seguís para adelante, está de vuelta otro miedo y lo atravesás para adelante. Desde el punto de vista técnico, esto no es tan mágico, o sea, hay que dedicar tiempo, trabajo, dedicación, y creo que lo que te dije recién, un objetivo, una idea a llegar, un objetivo, si no tiene una estrategia, es solamente una idea. Capaz llegás, y sí, hay gente que le va muy bien, con un video, pum, la explotó, se volvió viral, pero eso no nos pasa generalmente a los profesionales. Y son muy poquitos casos. Y son muy poquitos casos. Y también hay que ver cuánto dura eso. Y cuánto dura, porque lo único que te va a hacer que vos crezcas sobre cimientos sólidos es tener una buena estrategia de comunicación y de qué querés avisar. Entonces, cada paso que subís va a ser sobre un cimiento sólido. Si no, es todo como un castillo de naipes que se te cae en cualquier momento. Claro. ¿No? Es una locura trabajar así. Claro. O sea, entonces, animarse a perder el miedo, pero sobre estructuras sólidas. Porque somos profesionales, nos tienen que cuidar. No podemos andar diciendo tonterías por ahí que nuestra imagen quede, porque nuestra carrera es lo que nos estamos jugando. Claro. Años de estudio, o sea, me juego 14 años de estudio en esto. Claro. Tiene que ser en solos sólidos. Bueno, Leo, muchísimas gracias, la verdad que un placer, agradecerte la confianza de parte de todo el equipo, todos te queremos mucho, nos gusta mucho trabajar con ustedes. Y también nos han abierto la puerta a Uruguay, nos reciben de primera ya los hermanos uruguayos y la verdad que ha sido un gusto y un placer poder conocerlos y trabajar con ustedes este tiempo. Bueno, gracias a vos y a todos, a Nico, a Rorro, a vos y a Iván. Y a Iván. Y a Iván. Muy bien. A los cuatro. Gracias, Leo. Muchas gracias por llegar hasta acá. Los invito a suscribirse, darnos like, dejar comentarios y que nos sigan en los próximos videos.